Hola a todos, yo les hablaré sobre las tablas de frecuencia. Primero que todo, una tabla de frecuencia nos muestra de forma ordenada un conjunto de datos estadísticos y a cada uno de ellos se les asigna una frecuencia, es decir, las veces que se repite un dato. Estas pueden ser utilizadas para ordenar variables, bien sea cualitativas o cuantitativas, que ya se las explicó mi compañera en el video anterior. En este caso, haremos una tabla de frecuencia sobre las edades de un grupo de personas. Y para poder hacer nuestra tabla de frecuencia, primero tenemos que hallar estos datos que están aquí en la tablita de amarillo. Primero que todo, la muestra, también representada como n, es el total de datos obtenidos. En este caso serían 50. La k, que es el intervalo, es, por así decirlo, la cantidad de casillas que vamos a tener en nuestra tabla. Esta se halla con esta fórmula que tenemos aquí en azul, que sería igual 1 más 3,3 por logaritmo, entre paréntesis, n, y nos arroja que nuestro intervalo es 7. Normalmente siempre hay un número decimal, pero lo que hacemos es aproximarlo, y el intervalo siempre es un número impar. Ahora el límite inferior. El límite inferior es el dato menor de todos los datos que tenemos aquí y se halla con la siguiente fórmula. Igual min, entre paréntesis, seleccionamos todos los datos que tenemos, cerramos paréntesis y nos muestra que nuestro límite inferior o dato menor es el 10. Ahora el límite superior pues es lo contrario, el dato mayor que tenemos en todos los datos obtenidos. Y se halla con la siguiente fórmula, igual max, entre paréntesis, igual, seleccionamos todos nuestros datos, cerramos paréntesis y en este caso nuestro límite superior o dato mayor es 73. Ahora el rango es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Entonces, lo único que hacemos es restar el límite superior con el límite inferior y nuestro rango en este caso sería 63. Y ahora la amplitud es esta fórmula que tenemos aquí en morado, que es el rango dividido entre el intervalo. Entonces, igual, lo que hacemos es dividir el rango entre el intervalo y nuestra amplitud sería 10. Ok, ahora haremos nuestra tabla de frecuencia. Eh, Primero la de intervalos, que se conforma por otras dos, que es la del límite inferior, límite superior, la marca de clase, que se representa con una X minúscula, la frecuencia absoluta con una F minúscula, la frecuencia absoluta acumulada con una F mayúscula y la frecuencia relativa con FR minúsculas. Lo primero que vamos a hacer pues es hallar los intervalos y esto es bastante sencillo. Acá pues ya tenemos el límite inferior encontrado, así que solamente lo ponemos acá. Y para hallar este límite superior lo que hacemos es sumarle la amplitud a este límite inferior. Entonces en este caso sería 20 y el valor que nos dé acá lo vamos a utilizar aquí como límite inferior de la segunda casilla. Y de la misma forma le sumamos el valor de la amplitud. Y así sucesivamente vamos a hacer con todas las casillas. Y ya pues luego arrastramos y ya tenemos nuestros intervalos. Ahora, para la marca de clase, lo que hacemos es sumar el límite inferior con el límite superior y dividirlo entre 2. Entonces, igual, entre paréntesis, el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2. Y esta sería nuestra marca de clase de este intervalo. Hacemos lo mismo acá. Igual, entre paréntesis, el límite
inferior más límite superior dividido entre 2. Y luego podemos arrastrar la fórmula y ya, esa sería nuestra marca de clase. Ok, ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato entre un intervalo. Es decir, los datos mayores o iguales que el límite inferior, pero menores que el límite superior. En este caso, por ejemplo, sería los datos mayores o iguales que 10, pero menores que 20. Y se hallan con la siguiente fórmula. Igual contar puntos y punto conjunto. Entre paréntesis, seleccionamos todos los datos de acá de esta tabla. Punto y coma. Entre comillas ponemos mayor o igual. Cerramos comillas. Este símbolo. Seleccionamos la celda del límite inferior, que en este caso sería N4. Punto y coma. Volvemos a seleccionar todos los datos de aquí. Punto y coma. Y entre comillas vamos a poner menor. Cerramos comillas. De nuevo este símbolo. Y seleccionamos la celda en límite superior, que en este caso sería O4. Cerramos comillas. Y ya nos arroja que la frecuencia absoluta entre 10 y 20 es 6. Y así vamos a hacer con todas las celdas, y pues para no tener que copiar la fórmula tantas veces, lo que hacemos es pues copiarla y pegarla cambiando el número de celdas. En este caso ya no sería N4 sino N5, y aquí ya no sería O4 sino O5, y así sucesivamente hasta que completemos todas las casillas. Ahora aquí sería O6 y N6. Bueno, como les dije anteriormente, pues lo único que hacíamos era copiar, bueno, pegar la fórmula y cambiarle el número de las celdas y listo, ya tendríamos todas las casillas. Y ahora tenemos que sumar todos los valores de frecuencia absoluta. Esto lo hacemos con autosuma y nos tiene que dar el valor de n. Si no nos da ese valor, pues significa que algo quedó mal. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada. En la frecuencia absoluta acumulada, para la primera casilla ponemos el número de frecuencia absoluta que está aquí, y lo que vamos a hacer es básicamente al resultado que nos dé acá le vamos a ir sumando la que le sigue a la frecuencia absoluta, y luego a la que nos dé aquí le sumamos la de acá abajo, y así sucesivamente con todas las celdas. Entonces vamos a sumar esta con esta y nos da 17, y luego ya podemos arrastrarla y al final nos tiene que dar de la misma forma el número de datos. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. Ok, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa básicamente es la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces, para hallarla, ponemos igual el valor de la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos, que sería 50, y para poderla arrastrar lo que hacemos es fijar ese 50 con F4, y así ya podemos arrastrar nuestra fórmula. Luego, igual que en la frecuencia absoluta, tenemos que sumar todo y normalmente siempre da 1, como podemos ver acá. Y bueno, eso fue básicamente todo sobre las tablas de frecuencia.